La peli de hoy dedicada a su Miat U5K. Si sabéis de qué peli es, sois de los míos y puede que sea vuestro canal. Bueno, peli que me decía verla en Amazon Prime. Michael. ¿De qué va? Bueno, pues va de la vida de Michael Jackson. Va por delante. Lo he visto 4 veces en mi vida, este hombre. Hasta maravilla. Como él, no he visto nada en mi vida. Sabéis que soy super fan de AC/DC, es la hostia, perdonando. O sea, si queréis ritmo es lo que tenéis que ver, no tenéis que ver otra cosa. He visto de todo, Elton John, Whitney Houston, españoles, a Sabina, en los buenos tiempos cuando cantaba. A Sabina, a la Orquesta Mondragón, a Miguel Bosé, La Unión, bueno, de todo. Yo he visto, creo que me considero una persona bastante universal en el tema de la música. Menos el perreo de la mierda esta que hay ahora. El resto, suelo escuchar de todo, más o menos. El caso, al que vamos. Pues nos narra la película de Michael Jackson. Este es el padre cariñoso. Este se llama Coleman Domingo. Y el Michael ya de joven, pues porque ya se ve desde pequeño como el padre, pues los tiene enfilados para que canten, para hacerlos famosos. Y claro, el que destacaba sobre todo era el Michael. Y bueno, y va del chaval cómo va creciendo y que quiere hacer su vida. Esta es la que es la madre, esta se llama Nia Long, que para mi gusto como mamá tenía que haber hecho algo más, según lo que muestra la película, porque no me creo nada, pero bueno, cada uno es como es. Y este es el Miles Teller, que al final es uno de los que contrata a Michael Jackson para que su carrera despegue como nunca. ¿Qué tal está la peli? Pues sinceramente un poquito decepcionante. O sea, la música es la hostia, evidentemente. Lo era, lo es y lo seguirá siendo. Pero para mí se basaron demasiado en el papá. Casi hasta más protagonista el puñetero padre que Michael. Yo juraría, para mi gusto, tendría que enfocarlo más en las canciones y en los vídeos que hacía, porque a ver, no es normal, los vídeos que hizo Michael Jackson en la puñetera vida se volvieron a hacer, ni se harán, me parece. La pasta que se dejaba el hombre en esos vídeos, pues la productora, hoy no hay nada parecido, es que no hay nada, no existe eso, y no, pasan por encima, igual que las canciones, ¿sabes? Sí, se ve cuando está montando el álbum de Thriller, las canciones, cuál tiene que ser una con la otra, pero no. Me gustó, por ejemplo, el de Beat It, cuando estaba haciendo el vídeo de Beat It, sí, eso estuvo chulo. Pues yo quería más de eso, porque como película no me dice nada. Habla mucho de el chaval que estaba, no, claro, no tenía amigos y se empezó con el chimpancé, con el Bubbles y todo lo que se trajo para casa, pero a mí eso, a ver, como yo lo leí todo de pequeño, pues no me... eso no es lo que me importa, o sea, en el fondo, para cambiarse la cara como se cambia está como una campana, lo siento al que lo ofenda, pero es la puñetera realidad. Yo que te quieres arreglar como hizo al principio aquí la nariz, vale, pero después lo que se hizo, joder, parece un puto cadáver, no me jodáis. Pero es igual, ¿no? A mí lo que me sigue flipando es la música y los vídeos y bueno, mi nota es un 6. Si queréis ver música de verdad, no lo de ahora, tenéis que ver esto. Y después, pues nada, una pena. Espero que dentro de otros 20 años vuelvan a intentar hacer otra película sobre Michael, porque esta a mí no me convenció. Y eso que la dirigió Antoine Fuqua, pero no. Película, Noche de bodas, cuando la muchacha ya empieza a estar hasta el moño de lo que le están haciendo. Salud y respeto para todos.